Como todos los miércoles queremos abordar un tema específico en este programa denominado Cuenta Final. El domingo 8 de diciembre se conmemora la festividad religiosa más grande del Paraguay. Hablamos del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, o como la conocemos comúnmente, el Día de la Virgencita de Caacupé. Alrededor de 2 millones de personas se dan cita cada año en la basílica ubicada en la capital del departamento de Cordillera para pagar alguna promesa hecha a la Virgen de Caacupé durante el año o una ya pactada hace mucho. Siempre escuchamos centenares de historias de los peregrinos, pero ¿cuándo comenzó este fenómeno? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hizo tan grande? Queremos ir para atrás y conocer los orígenes de esta tradición. Para eso, esta noche tendremos a 2 grandes especialistas en el tema y, por supuesto, a 2 capitanes de este barco. Con ustedes, Camilo Suárez y Felipe Goroso. Buenas noches, yo soy Felipe Goroso, esto es Cuenta Final. Buenas noches, Camilo Suárez. En estos días estamos días de festividad. Festividad se dice porque hay una conmemoración que tiene impacto a nivel nacional, aunque el epicentro de esta conmemoración es en la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera. Bueno, todos sabemos el tema de la festividad de la Virgen de Caacupé el próximo domingo 8 de diciembre, que tiene el día central de toda esta festividad. Una celebración, Camilo Suárez, que por su influencia social y política rebasa inclusive las cuestiones estrictamente católicas, digamos, ¿no? O sea, más allá de uno pueda creer o no, puede ser otra religión incluso, pero tiene que ver con una cuestión de importancia, repito, social y política, por lo menos para mí. Sí, este tipo de festividades religiosas en diferentes religiones, no solamente religión católica, cuando se conmemora una fecha central, tiene esas connotaciones que trascienden el plano estrictamente espiritual, litúrgico, y tiene sus connotaciones políticas, sociales. Podemos verlo en todas las religiones a nivel mundial, pero aquí en Paraguay, que tenemos un pueblo eminentemente católico, a pesar de que hayan crecido otras confesiones religiosas, la religión católica sigue teniendo un peso preponderante en la sociedad, en la cultura y en esa relación con el Estado paraguayo también. Por eso es que es tan importante estas fechas. Y para ir directamente a los invitados, tenemos 2 invitados de lujo, hay que decirlo, a quienes ya agradecemos su tiempo, su paciencia, su predisposición. Estamos con Pedro Kristovich, que es un comunicador que entiende mucho las cuestiones, experto en las cuestiones católicas, y también con el arquitecto e historiador Jorge Rubián. Así que buenas noches a ambos, muchas gracias por venir y por su tiempo. ¿Sí? Y más allá de las formaciones profesionales que tiene, porque Jorge Rubián es arquitecto, pero digámosle, Jorge, si la gente te conoce popularmente, te conoce más que en tu perfil de arquitecto, en tu perfil de conocer esa historia que muchos no conocen. Probablemente sí, por lo menos lo que me dio más visibilidad, si es que la tuve alguna vez, es por el conocimiento de la historia y sobre todo por la posibilidad que tuve de difundir hechos de nuestra historia, que en la mayoría de los casos permanecían semiocultos para el común de los mortales en nuestro país. Esa dimensión de la historia social, esa historia viva, no solamente esa historia episódica de fechas o grandes hombres. Definitivamente. Y Caacupé tiene mucho de eso. Si bien es cierto que no tuvo siempre ese carácter multitudinario que convoca hoy, sin embargo, la forma en que se dio la catequización en nuestro país apeló mucho a la cuestión esta de lo milagroso, de lo inexplicable, porque todo eso se le atribuía a Dios o se le atribuía a los santos, y sobre todo las cofradías religiosas, jesuitas especialmente, especularon mucho con ese componente para convencer a los indios, y no solamente en cuanto a lo milagroso, sino que en la preparación de una escenografía que ellos sabían perfectamente que impresionaba a los nativos. No te me vayas muy lejos porque era una presentación nada más. Está también Pedro Kristovich y ahora vamos a hablar de ese origen histórico, porque tenemos 200 preguntas que hacer. Sabe mucho, el señor quiere contar a la gente. Pero vamos a presentarle a todos nuestros invitados primero, Felipe. No, dale que hable. Pedro Kristovich, comunicador, dicen así la presentación. Yo no tengo ningún problema de escucharla aquí. Al llegar ya le empecé a hacer preguntas al querido arquitecto y colega nuestro, ya que él tiene programas de radio, de televisión, Jorge Rubián, y toda una historia él encierra en todo lo que nos puede decir. Bueno, feliz de estar aquí, y como yo les comentaba ya antes de que me comprometiera a estar aquí en el programa, porque justo tenía un compromiso, tomar exámenes con los chicos, con los jóvenes en la Católica, bueno, estoy aquí. Feliz de poder compartir lo que representa Caacupé, no solo para nuestra historia en Paraguay, es para el mundo. Uno de los más conmovidos por la historia de Caacupé es el Papa Francisco, y yo no olvido, acompañando el vuelo papal, cuando en un momento llegan a decir, el Papa se descompensó, dicen, no, el Papa se emocionó
profundamente al estar frente a la imagen, al colocar sus manos en esa montaña también escenificada así, donde ponía en el corazón de la Virgen todas sus oraciones. El Papa ama profundamente a la Virgen de Cacupé y eso no puede no dejarnos de conmover, no solo en nuestro país, sino todo se extiende a otras naciones del mundo. Y decía, si en el caso del arquitecto Rubiani es un conocedor, profundo conocedor de la historia social del Paraguay, en tu caso, desde el mundo de la comunicación, sos probablemente el comunicador que más profundamente conoce la Iglesia Católica en diferentes tiempos, no solamente en época democrática, también en época de la dictadura y todos esos avatares que fue pasando. Sobre todo, Camilo, es importante que estemos apasionados siempre. Yo siempre le digo a los chicos, si vos no estás apasionado por un tema, y este es uno de los temas que yo creo que a todos nos apasiona, al menos desde nuestra fe tenemos mucho que contar, mucho que decir, hay una historia recorrida. En este momento, viste, está la memoria emocional, no puedo no dejar de contemplar a Juan Pablo II estando en Cacupé, al Papa Francisco estando en Cacupé, y por qué no a nuestra misma historia. Yo recuerdo eran épocas de niños que nos decían llevar 2 ladrillos para construir cada uno, como que nos sintamos partícipes como pueblo de la construcción del santuario, hoy Basílica Menor. Es decir, hay una historia del país, una historia, diríamos, social, todo lo que envuelve a Cacupé, cultural, pero también una historia personal de cada uno de nosotros vinculados a lo que significa Cacupé. Jorge, me permitís tutearte, ¿verdad? Jorge, ¿cómo en algún momento se da inicio a esto? ¿Cómo llega a tener estos niveles? Mencionaste vos los niveles de masividad que tiene ahora. ¿Siempre fue así? ¿O antes era como algo mucho más cerrado? No, casi nunca fue así. Yo creo que esto coincide con una mayor capacidad de comunicación, una masificación de la movilización social y también por el hecho de la accesibilidad. A Cacupé no se podía llegar antes con una ruta. La ruta llegaba hasta Pacaraí, ahí uno iba en carreta, de manera que no era fácil llegar a Cacupé, no era fácil llegar a Asunción desde el interior del país. Por lo tanto, tiene que ver todo eso y con la posibilidad que tuvo también la alfabetización, la expansión de la iglesia, los avatares históricos, culturales y sociales de nuestro país, los avatares políticos sin duda, y todo ese tipo de cosas contribuyeron a generar esta devoción. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros éramos potencialmente o temperamentalmente devotos por esta formación fatalista que tenían los nativos en América y que tienen los nativos en general en todo el mundo, de confiarse en los designios de la naturaleza y cuando llegan las cofradías religiosas confiarse a los designios de Dios. Dios quiere que sea así, Dios no quiere que sea así, etc. Y eso contribuye a generar un cierto sentimiento de militancia, de devoción, de apego a los rituales católicos, etcétera, que contribuyó a generar todo este fenómeno. Aquella leyenda... También, perdón, quería agregar a lo que decía el arquitecto. Por favor, esa es la idea. Es importante el papel de los franciscanos. Si vemos cómo se forma cultural y religiosamente el pueblo paraguayo, está el papel de los jesuitas y de los franciscanos. De los jesuitas tenemos las reducciones, tenemos toda esa memoria de lo que ellos han aportado y hoy siguen fascinando al mundo. Pero de los franciscanos fue el espíritu, la evangelización que fue más sencilla, los pueblos con nombre en guaraní y la devoción a la Inmaculada Concepción. Está toda la leyenda de Fray Luis Bolaños, toda la leyenda mezclada con aspectos de leyenda y aspectos históricos de la presencia de los franciscanos en esa primera evangelización, el tallado de la imagen del Indio José, la inundación del lago Ipacaraí, que es parada por Fray Luis Bolaños, esa imagen que está en Tobatí, la otra que está en Cacupé, pero sobre todo la devoción a la Inmaculada Concepción que es promovida universalmente por los franciscanos. Yo creo que pocos países tienen esa amalgama de que jesuitas y franciscanos hayan contribuido tanto a su cultura, al aspecto cultural y religioso, y una de esas, digamos, herencias es la devoción de la Inmaculada Concepción en Cacupé. Unas preguntas, en realidad son 2 preguntas, y para cualquiera de los dos. Lo primero es lo siguiente, siempre es bueno recordar cómo surge esto de la Virgen de Cacupé, cuál es el origen de la Virgen de Cacupé como Virgen. Y lo otro, ¿hay alguna fecha en la que se puede decir, en el año tal fue la primera vez que se hizo la misa de la Virgen de Cacupé? A partir de allí. Bueno, misa se hacía hasta en medio de la selva. En el momento que, por ejemplo, iba una delegación misionera o franciscana por la selva guiada por los acólitos indígenas, llegaba un momento de la oración, un momento de la misa, y se paraban en plena selva, el sacerdote sacaba sus
elementos de la devoción, que justamente era lo que impresionaba a los indígenas, y se hacía una misa en plena selva. Ahora, la iglesia empieza a construirse según uno de los datos que siempre están confrontados y contrapuestos, el 3 de abril de 1770. En 1770 ya la Basílica de Cacupé, o sea, ya la iglesia. de Cacupé era una viceparroquia de Piribebuy, porque Piribebuy era la parroquia de la que dependía Cacupé. Cacupé adquiere la categoría política de ciudad o de pueblo en el mismo año de 1770, cuando un gobernador, Carlos Murphy, de origen irlandés, pero al servicio de la corona española, funda digamos que resuelve la creación de la comunidad de Cacupé. Porque tampoco no había una fundación, claro, como se fundó Asunción, claro, y ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, Cacupé es uno de los tantos pueblos capilleros, por lo que dice Kricovich, porque iban los franciscanos a pedido de un determinado vecindario, creaba una capilla o concedía el honor o el privilegio de construir una capilla. ¿Y qué hacían las personas que vivían lejos? Cuando iba a haber una ceremonia religiosa, venían desde lejos y acampaban alrededor de la iglesia. Después empezaron a construir casas, etc. Y de esa manera nacieron los pueblos llamados capilleros, que iban con la advocación de un santo, pero conservando al estilo franciscano el antiguo nombre original de los indígenas. Por ejemplo, San Lorenzo de Altos del Ubuturapú, por ejemplo. Ubuturapú era Altos, pero ellos le llamaban San Lorenzo de Altos del Ubuturapú, o San José de los Campos Limpios del Valle del Tapuá y cosas por el estilo. Entonces siempre había una vocación religiosa, pero siempre respetando el nombre del lugar, el nombre indígena del lugar. Pedro, sí. A ver, para aquella historia que nos contaron desde que éramos muy chiquititos, aquella del indio tallando la primera figura de la Virgen en base a un tronco, que se escondió de unos, el indio estaba persiguiendo y demás. ¿Tiene algún elemento de verdad? ¿Está mezclado más con una creencia? ¿Se fue creando pasando de generación a generación por una cuestión que nos contaron nomás y nunca hubo una cuestión, una base científica o algo? Es buena tu pregunta, Felipe, y complementando con lo que ya dijo el arquitecto, porque se mezclan tanto cuestiones históricas como que había enfrentamiento entre indígenas, habían indígenas que perseguían a otros, y la famosa frase que le dice Cacupepe aquí detrás de la hierba. Y qué lindo ver de dónde nace. ¿Cómo es eso? Perdón. Creo que es Cacupepe, acá detrás de la hierba. Cacupepe es la contracción guaraní, que es Cacupé. Y por eso qué lindo ver que ese es el origen del nombre. Recuerdo una película argentina muy linda que hicieron los jóvenes, que medio de dónde sale y le explicaba al paraguayo así en el guaraní, como para que ellos entiendan que lindo es que hay una relación directa. Te diría, se puede mezclar leyenda e historia, porque de hecho había indígenas que perseguían a otros y había indígenas ya formados en la fe, en este caso el indio José, se le menciona a él. Un poquito pasaba algo parecido también con Guadalupe, que en un momento se llegó a decir si existía o no el indio Juan Diego, después Juan Pablo II le canoniza, que se comprueba su veracidad histórica. En el caso de Cacupé, como una mezcla de leyenda, por Fray Luis Bolaños, por supuesto, existió, fue el gran evangelizador del Paraguay, el fundador de varios pueblos guaraníes y ciudades que pueden formar parte del camino franciscano, que eso va a hablar mejor el arquitecto Urriani. Es decir, hay una mezcla de aspectos históricos y aspectos de leyenda, pero esa raíz común es la devoción de un indígena, en este caso se le llama al indio José, la relación con el lago Ipacaraí, como que Fray Luis Bolaños es como que para esa inundación del lago, ahí encuentran también la imagen tallada que se había perdido, la relación con Tobatica, y esta una de las imágenes talladas, un poquito ahí, y es lindo también que así sea, como que eso desafía a que lo investiguemos y que nos fascine también el origen, porque también es una forma en que los pueblos hablan la devoción a lo largo de los siglos, de los años. Dicen que pocos países tienen una amalgama histórica tan fuerte, algunos mencionan México, Paraguay, Polonia, de un catolicismo con su historia, es decir, y es lo que está aconteciendo en Paraguay, esto trasciende las fronteras. Yo le comentaba siempre, y lo comento a los jóvenes, que hay una película sobre la vida del Papa Francisco que se llama El Padre Jorge, un gran actor argentino de teatro. Está en Netflix, por cierto. Sí, está en Netflix. Y ahí ves todo un capítulo dedicado a la Virgen de Cacupé. Cómo Cacupé pudo trascender, es cierto, hay más de 1 millón de paraguayos que por motivos políticos, económicos, migraron a Buenos Aires en los últimos años. Bueno, pero quedó esa devoción. Se celebran en Japón, se celebran en el Vaticano,
nuestro querido embajador del mérito lo puede certificar, cómo se celebra ya la fiesta de Cacupé. Es decir, por más que bueno, sea quizás difícil resaltar aspectos más históricos que los de leyenda, la historia en sí del tiempo transcurrido habla, y de la devoción para mí da una fuerza extraordinaria a este fenómeno de Cacupé. Pero tenemos que ir a un cortecito, volvemos enseguida, ¿sí? Breve corte y seguimos en este programa especial de Cacupé, dale. Breve corte y enseguida estamos con más especial de Cacupé por Cuenta Final. Seguimos con más especial de Cacupé en Cuenta Final. Volvemos con este especial de Cacupé y quiero remarcar de vuelta una vez más y agradecerle el tiempo y la paciencia, pues tenemos dos flor de invitados, la verdad. Jorge Rubiano, arquitecto, historiador, un tipo que sabe mucho, de hecho nos contó ya una parte de lo que sabe, apenas una partecita de lo que sabe sobre el tema de Cacupé, y Pero Kriskovic, que es un comunicador probablemente el que más sepa a nivel de comunicación sobre la Iglesia Católica y todo lo que rodea a la misma. Jorge, a ver, el impacto que tuvo en este tiempo la festividad en sí misma a nivel cultural, ¿es realmente profunda? ¿El paraguayo la asume como suya, más allá inclusive de la religión o no? ¿Pegó realmente eso o es, digamos, algo que más que nada que se está difundiendo? Bueno, yo creo que esto es más propio de un psicólogo social, por ejemplo, que te diría que todo el mundo acude con distintas motivaciones a una concentración, a una celebración tan importante como esta. Mucha gente tiene la simple necesidad de ir, una necesidad casi, te diría, fisiológica de estar ahí. No puedo faltar, yo siempre estuve, mi mamá estuve, mi abuela se iba, y estar ahí para esa persona es muy importante, porque además a partir del hecho de que no esté, ella misma se condena a sufrir castigos que a lo mejor no existen. Entonces la gente tiene motivaciones diferentes, pero evidentemente que lo que domina a la curiosidad y sobre todo la voluntad de ir, porque creo que deberíamos usar la palabra, la voluntad de ir, es que hay una verdadera devoción por la Virgen. Tampoco en toda la Iglesia Católica, tal vez Kriskovic nos pueda decir eso, no todos los santos generan la misma devoción. Es verdad. La Virgen de Cacupé, la Virgen Madre, ese tipo de cosas, en un país como el nuestro, que tiene una gran presencia femenina en todo su proceso de conformación histórico y social, entonces la Virgen de Cacupé creo que es mucho más importante que otros santos. Y destacar también, perdón, que... Sí, por favor. Respondiendo un poquito a la pregunta tuya también, Camilo, cuando me empieza así puntualmente, es la fiesta universal de la Iglesia. El Día de la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre, así como el Día de la Natividad de María es el día 8 de septiembre, es decir, la concepción se da el 8 de diciembre, 9 meses después es la Natividad de María. Es una fiesta muy profunda para la Iglesia, que a través de los siglos fueron los franciscanos los que más difundieron. Desde Simón Stock, un gran teólogo franciscano que poco tiempo después de la muerte de San Francisco fue el que divulgó en el mundo la devoción a la Inmaculada Concepción. Aquí en Paraguay adquiere una fiesta especial con Cacupé a través de los franciscanos, que ellos fundaron los pueblos de origen guaraní, diríamos Tobatí, toda esa zona, hay un camino franciscano. Entonces allí adquiere con los franciscanos una fuerza tremenda la devoción. Después está puntualmente cuando se construye la basílica, que primero fue santuario, se confundía por el nombre santuario, basílica, fue santuario mucho tiempo, ahora con el Papa Francisco, desde el 2015 es basílica. Pero el arquitecto nos va a contar mejor la historia, cómo había una iglesia más sencilla, digamos humilde, que tuvo que derribarse o se cambió de lugar, el mismo, creo que con la misma estructura arquitectónica se trasladó a otro sitio y ahí se construye la basílica. Eso va a explicar mejor el arquitecto, pero creo que esa fue tu pregunta, Camilo, un poquito puntualmente cómo empieza esta fiesta. De hecho, si nos remontamos a la época de la Guerra del Chaco, existe esa canción famosa, Che Diosa, Che Tupacú, la Virgen Cacupé, que le encomienda, sí. Tú que también eres madre, comprendes el dolor de mi hijo que va a la guerra, que puede morir allí, por decirte, estamos hablando de hace 80 años, pero también en la Guerra del 70 hay también testimonios de devoción hacia la Virgen de Cacupé, y si, como el arquitecto dijo, empezó en 1770, el tema de quizás la construcción, hablamos, imagínate, casi 300 años. Yo preguntaba,
por un lado por una curiosidad histórica, pero por otro lado para tratar de entender un poco el fenómeno sociológico que tiene esto, porque bien es una fecha universal de la feligresía católica, pero ¿por qué en Caacupé? ¿Por qué se asienta en Caacupé el epicentro? ¿Por qué no es la Virgen de Caguazú, la Virgen de San Pedro, la Virgen de Encarnación? ¿Por qué la Virgen de Caacupé? Y eso tiene religiosa hasta el día de hoy. Te puedo dar una respuesta religiosa. La misma pregunta se hacen en México, ¿por qué Guadalupe, verdad? O en Luján, ¿por qué Luján? Es como un misterio, te diría, desde la fe. Es como que la gente siente ahí que hay una revelación especial o de la Virgen. Por eso es que como que a través de la religiosidad popular se manifiesta eso, ¿verdad? Entonces es una buena pregunta, pero siempre es difícil como que responder. ¿Por qué en España se dan en Barcelona, como Montserrat, la Virgen de Pilar en Zaragoza? Es decir, o en Polonia, la Virgen de Jasnagora, Częstochowa. Es decir, hay países que tienen inclusive una devoción mayor que otros. Por eso Caacupé es una referencia universal. Pues no en todos los países se da esta simbiosis tan fuerte entre cultura, entre religiosidad, como se da en el nuestro. Pero ahí también está motivado el tema de la parte de la leyenda con la realidad. Sí. Tiene que haber un elemento muy poderoso y fuera de todo razonamiento que justifique o que motive esa curiosidad. En el caso, por ejemplo, de la famosa Virgen tallada en madera que encuentran en la laguna Tapaicuá, un indígena de nombre José. Curiosamente también José es el nombre que cuida esa imagen en Tomatí y que la lleva acá a Caacupé y le hace un pequeño nicho, un pequeño oratorio donde hoy está el Tupacilcuá. Y a partir de ahí se genera toda una curiosidad con esa familia de José, pero cuando José muere y su familia no le presta más atención al tema, la imagen vuelve a Tomatí. Y recién cuando una familia promete construirle un oratorio, devuelven la imagen. Estamos hablando de la imagen tallada, encontrada en el lago Tapaicuá, o sea, en la laguna del Pacaraí, y que había sido tallada por el hombre que se escondió detrás de un árbol para esconderse de los guaycurúes. Entonces, en ese momento, esa familia de apellido Aquino no lo pudo hacer, y una persona de nombre Curtido de Gracia, una señora de Curtido de Gracia, dona 2 hectáreas de terreno para la construcción de la capilla que se construye posteriormente a partir del 3 de abril de 1770. Entonces, toda esa historia es fundamental para otorgarle interés al lugar, para decir, aquí estaba la Virgen, aquí vino, aquí quiso estar, aquí quiere que vengan ustedes junto a ella, algo por el estilo. Cargado de simbolismo, obviamente. Cargado de simbolismo. Jorge, o también Pedro, si querés aportar para una realidad para cualquiera, luego me encanta que hablan entre ustedes y que puedan intercambiar opiniones y todo. A ver, aquello que tanto se habla y hay años que tienen más peso, otros no tanto. El peso político, digamos, de las homilías, del novenario. Algunos fueron años que fueron un poco más light, si querés. Fueron años que fueron durísimos, digamos, que marcaron línea política para eventos políticos posteriores, ahí al año siguiente. Es una oportunidad también de la Iglesia Católica para marcar un poco una línea discursiva, para decir tenemos que ir por ahí, más allá que uno pueda estar de acuerdo o no, tenemos que ir por este camino. Es también como un escenario ideal para ellos, digamos. Es una buena pregunta, si querés, sí, porque siempre existe lo que le llaman el guión homilético. El guión homilético de las homilías. Al cristiano. Sí, pero el homilético, a ver si pronuncia bien. No, yo me imagino no quería hacer esa broma, pero si ustedes habilitan, claro. Homilético, yo veo un huevo revuelto, ¿verdad? Es como que se decide a nivel de Conferencia Episcopal Paraguaya cuál va a ser el tema central. No es por supuesto que a nadie le determina, vos hables así, sino cuál va a ser el tema que nos preocupa. En ese sentido existe como el tema que nos preocupa y en qué contexto estamos. Está terminando el año del trienio de los jóvenes, que este fue el 3er año, está empezando el año de la palabra de Dios y el lema es ¿acaso no nos ardía el corazón? Cuando nos hablaba de las Escrituras, retomando el episodio de Maús, cuando Jesús acompaña a los discípulos desanimados, desalentados, deprimidos y no se daban cuenta que era Él quien les acompañaba, quien les habla las Escrituras. Después cuando Él se aleja de ellos dicen ¿acaso no nos ardía el corazón? Es decir, el lema que se eligió este año es en ese contexto. Y en lo que respecta al tema puntual, político, social, por supuesto, ese eje del cual te hablaba es como que cuál es la preocupación de la Iglesia hoy, cuáles son los temas que más nos están preocupando, y para ello siempre existen las asambleas de la Conferencia Episcopal Paraguaya, son 3 en el año, una en marzo, otro retiro en julio y un encuentro final en noviembre, donde más o menos ya se avisora
¿Qué es lo que más nos preocupa a nivel de iglesia? Y por ello, más o menos, por ese lado, van enfocadas también las homilías. Ese yo creo que es el punto crucial. Creo que no hay una homilía que genera un determinado impacto, sino que la homilía es producto de una serie de sensaciones populares que se van acumulando a través del tiempo y que la gente está esperando. Bueno, el obispo va a referirse a esta preocupación nuestra. Falta de libertades, falta de posibilidades laborales y un montón de cosas. Y entonces el obispo, yo creo que en alguna medida tiene que hacer eso para dar la respuesta que la gente quiere al acudir a Caacupé. Porque definitivamente en Caacupé hay una audiencia directamente proporcional al momento de crisis política o social del país. Cuanto más crisis tenemos, y especialmente económicas y políticas, más gente acude a Caacupé, en la espera de que lo mágico, lo sagrado, lo simbólico, lo telúrico, lo que sea, solucione los problemas que la gente real no lo puede hacer. Disculpame, Camilo, la repregunta para Jorge, porque quería plantearle sobre el mismo punto, nomás para no perder la línea. ¿Recordás algún evento posterior político que haya dicho, no, esto fue consecuencia de lo que se dijo en el novenario, lo echaron a, qué sé yo, a Stroessner porque en realidad se bajó una línea ahí en Caacupé? ¿Pasó algo en políticamente hablando, luego de una novena muy fuerte o de una homilía muy fuerte? Lo curioso es que es tan fuerte la convocatoria de Caacupé que aún a pesar de saber que se les va a criticar, todas las autoridades acudían a Caacupé. Claro. Y era casi como un acto humillante para ellos. Consentido. Era un acto humillante para ellos decirles, juren, levanten la mano y juren de que no van a meter la mano en la lata o que no van a hacer nada. Y lo levantaban y lo hacían. Bueno, eso yo creo que fue uno de los acontecimientos más impactantes en la historia de Caacupé. Cuando los políticos, que todos estaban ahí con un gran desgaste de tintes de color en el pelo, levantaron las manos y prometieron que se iban a portar bien para no irse al infierno. ¿Qué año fue eso? Había presidentes también que, o sea, tuvieron la salida de no irse, ¿verdad? Dijeron ya estaban en otra religión, ¿te acordás? En la época en que Nicanor se ponía de moda que, claro, que todos eran de raíces, ocurrió también eso, ¿verdad? Y hasta ahora se está hablando. ¿Qué año fue lo de levantar la mano? No sabemos si el presidente va o no. El presidente no confirmó que va a Caacupé ahora. Va a la cumbre Mercosur. Fue en la época, no sé si fue en la época de Guasmosi. Sí. En la época de Guasmosi. Y fue después en la época de Nicanor en que nos empezó. Está esa relación así tan fuerte entre lo que es la festividad de Caacupé y el mundo oficial del Estado paraguayo, que el Estado paraguayo, a pesar de que en la Constitución vigente separa la relación entre iglesia y Estado, se establece una autonomía entre las diferentes esferas, es como una especie de casi de requisito de que el alto mando del Estado paraguayo asista a Caacupé, o el primero, el segundo, el tercero, o el último día, o lo que sea, inclusive pero que tiene que asistir. Perdón, Camilo, un día del novenario que está dedicado al estamento militar, por ejemplo, al estamento policial. En ese sentido, están también los ministros del Poder Ejecutivo que acuden sí o sí, si por ley no va al presidente o al presidente también de otro poder del Estado, de la Corte Suprema, del Poder Legislativo. El problema es que la democracia incorpora otra trampita para los políticos. Es que lo de Caacupé incide tremendamente en los votos. Claro. Entonces, aunque no tenga importancia la religión en sí misma, tiene importancia la concurrencia de Caacupé. Yo no puedo desairar a ese potencial electorado que va a Caacupé y que confía en que nosotros nos vamos a portar de acuerdo a las indicaciones del obispo. Y hay momentos puntuales de previa de elecciones, por ejemplo, que todos están atentos, sí. Inclusive que intentan instrumentalizar gente que interpreta, digamos, a favor o en contra. Panfletos y compañía. O que los diarios el otro día interpretan a favor o en contra, cada uno. Claro, porque el mensaje de los obispos se tiene tanta expectativa a ver qué van a decir al punto de después establecer la valoración. Fue muy débil, fue muy fuerte, fue dirigido a fulano, fue dirigido a sultano. O sea, hay como una especie de interpretación de cuál era el metamensaje detrás de la homilía. Y hay muchos que dicen, bueno, se está hablando a través de corrupción, tantos años, ¿qué vamos a hacer si sigue ocurriendo, verdad? Es como que la iglesia tiene que seguir haciendo un llamado de atención hasta que por fin veamos que en cierto modo ha habido una conversión o se ha escuchado su voz. Yo quiero hacer una pregunta, no me quiero ir de aquí sin hacer una pregunta
creo que ustedes le hicieron, pero Claro. puntualmente en qué año. Yo recuerdo de niño que no se terminaba la basílica, Eso, que nos sí. decían en el colegio, por favor, cada niño lleve Así es. 12 Ladrillos. ladrillos. Y eso para mí era algo muy simbólico que se me queda en mi memoria emocional infantil, ¿verdad? Que llevaba 2 ladrillos, era algo simbólico. Después llegan los 80, llega Juan Pablo II en el 88, ahí recién se consagra, ahí se empieza más o menos a terminar. Pero antes estaba todavía con ladrillos vistos, yo recuerdo en los 70, había todavía con ladrillos vistos, y no olvido lo que dijo Juan Pablo II ese día, en que toda la geografía patria paraguaya está bañada por las vocaciones de María. Concepción al norte, que el Papa no pudo ir porque por el obispo Marisevich le habían sancionado a Concepción, Asunción en el centro y Encarnación en el sur, todos misterios de María y Cacupé. Y hay un hecho anecdótico que quiero recordar antes que me responda al arquitecto. Era el cumpleaños del Papa, 18 de mayo le cantaron cumpleaños feliz y en ese momento le dan una torta y el Papa dice al final, esta torta es para los niños, porque a los niños les gustan los dulces. Y se va el Papa y los niños van a comer la torta y vienen los militares a proteger la torta. Y eso aparece en un libro de anécdotas del Papa Juan Pablo II, hoy santo, aparece Cacupé. Bueno, un hecho anecdótico. Pero quiero saber desde pero cuándo... permíteme, ¿Cómo? tengo una pausita que nos está marcando y a la vuelta, Sí. Rubiani Para responde tu que pregunta. quede pendiente Que la quede pregunta pendiente, para claro. responder la vuelta Sí, a la pausa. La expectativa de la gente. Volvemos enseguida, dale. Vamos. Especial de Cacupé en cuenta final. Enseguida estamos con más especial de Cacupé. Cuenta final. Seguimos con el especial de Cacupé en cuenta final. Felipe, quedó pendiente la pregunta que le hiciste, que vos le hiciste a Pedro y que Pedro le trasladó al arquitecto Rubiani, que pase están de allí. pelota y están jugando Sí. fútbol. Ahí lo- A ver, a ver, ¿quién asume la paternidad de la respuesta? ¿Quién responde? Pero todavía no sé cuál es la pregunta. No, ¿en qué año puntualmente se Ah. inicia la construcción del santuario, hoy Basílica Menor, así nombrada por el Papa Francisco en su visita al 2015? Bueno, el hecho significó una serie de contrastes arquitectónicos y patrimoniales porque se asumía que iba a ser demolida la iglesia que había construido Carlos Antonio López en 1848. Ahí está. Ese es un año concreto. Porque se hace el, ¿cómo se llama este? ¿El batisterio es eso? Sí, sí. Se hace una parte mínima de lo que iba a ser la gran basílica, para la cual se pedía la colaboración de todo el pueblo paraguayo. Llegaban carretas con ladrillos de todos los lugares del país y la condena a la antigua iglesia estaba prevista porque se hizo el batisterio en un extremo de la plaza y cuando se desarrollaban las naves de la iglesia, evidentemente la iglesia se iba a demoler. Eso provocó un impacto también en los medios patrimoniales de la defensa del patrimonio en toda América Latina, a tal punto que a los arquitectos encargados de la demolición les fueron entregados un premio simbólico a los destructores del patrimonio que se llama el premio Atila. Y el primer premio Atila recibieron los arquitectos paraguayos que demolieron la antigua iglesia de Cacupé. Pero la iglesia, el baptisterio elaborado por el arquitecto Miguel Ángel Alfaro, yo recuerdo que cuando ingresé a la Facultad de Arquitectura en 1965, él hablaba de su basílica como una especie de hija devota y por lo tanto yo creo que era en esa época, 1964-65, que empezó esa construcción que no termina y que cuando finalmente se decide esa terminación, se la decide ya como un elemento nada más que simbólico para congregar a la gente, porque no se completó la basílica. Perdón, puntualmente, ¿había un proyecto que tenga 2 torres también o no? Claro, Sí. claro, todo Es eso. decir, no era así el terminado final, Claro, diríamos, la basílica. definitivamente. Tiene que tener 2 torres y una nave que donde hoy está la gente Totalmente. ubicada al descampado. Eso es nada más que una especie de réplica de lo que es la Basílica de San Pedro. Ah. La gran cúpula de arco clásico que representa desde el punto de vista del simbolismo heráldico, representa el cielo. El cielo. El cielo. Esa forma representa el cielo y eso es lo que se llegó a hacerse. No sé si a ustedes les suele pasar que hay temas en los cuales en la mesa de los domingos las familias generan mucho debate. En mi familia hay un personaje que ronda siempre el almuerzo de los domingos, sobre todo cercano a estas fechas, y hay un debate a favor, en contra, odiado por unos, amado por otros. Monseñor Demetrio Aquino. Claro. Algunos dicen, no, muy cercano a Stroessner, otros dicen, no, en realidad se dedicaba a juntar ladrillos. Hoy hay gente que hasta ahora le pide para
construya la casa. Si pudo construir la iglesia de Cacupé, la basílica, dice la basílica menor, ¿por qué no me va a construir mi casa? Está enterrado ahí todavía el Monseñor Demetrio Aquino. La visión de ustedes sobre Demetrio Aquino, yo no me puedo ir de este programa sin preguntarle porque mi familia van a matar si no le pregunto. Qué suerte que vos preguntaste eso, porque yo tenía 2 preguntas que no me atreví a preguntar. A ver. Lo primero es lo que dice, sí, Pedro mismo pregunta el tema de ese, ¿cuándo se terminó de construir? Porque yo recuerdo cuando era criatura decían, no, pero inventan siempre para estar construyendo, nunca terminan, para tener una excusa. No quería preguntar eso. En el 88, en cierto modo, ya consagra Juan Pablo II. Bueno, perfecto, y me quedo después tranquilo. ahora, en el 2015, con su visita, el Papa Francisco la eleva a Basílica Menor. Digo que no me animaba a preguntar. Y la segunda pregunta yo ni iba a preguntar, Felipe. Gracias por preguntar. Por la segunda para mí es un personaje que tiene mucho que ver con la historia de acá. Monseñor, aquí no te respondo rápidamente, después le dejo la palabra. Está enterrado allí, tiene devoción a muchísima gente que lo amaba. Su estilo era muy especial, el guaraní purete, así llegaba a la gente. Campechano. Campechana, es decir, la contextualización política, era la época de la dictadura. Yo recuerdo inclusive que siendo profesional, periodista, empezaba a hacer la primera cobertura, había un control tremendo, era muy difícil nuestro trabajo, pero a él lo ven más como una figura en el sentido, tenía esa cercanía con la gente, campechana, muy campesino. El contexto político era diferente al de hoy, por supuesto, ¿verdad? Y yo creo que para sacar un juicio histórico en todos los aspectos hay que analizar la totalidad de los factores. Era muy condicionado él en ese contexto, en ese ambiente. Antes había estado Monseñor Ismael Rolón, claro, que luego fue arzobispo de Asunción, estaba como que era el extremo apostólico, contrario, extremos diferentes. Pero si yo algo positivo y puedo rescatar de él, esa sencillez le llegaba mucho a la gente humilde. Yo creo que también era un mecanismo de sobrevivencia en el tiempo. Sí, era un mecanismo de sobrevivencia. No podíamos tener 20 Maricevici o 20 Ismael Rolón. Había que tener, la iglesia siempre jugó muy bien la iglesia siempre. Distintas caras para poder hacer posible la interlocución con todos los elementos de la sociedad. Claro. Ese es un sistema que utiliza la CIA. Ofrecer distintas facetas. Pero también respetar cada personalidad, ¿verdad? Claro, cada persona es diferente. Pero por ejemplo, yo creo que uno de los problemas que tiene hoy la Iglesia Católica en general es que no tenemos líderes de la alcurnia, de la estatura de Ismael Rolón, Maricevici y compañía, porque yo creo que son épocas distintas. Bueno, y antes de irnos, porque se nos va a acabar el tiempo en cualquier momento, esa valoración de la Iglesia Católica hoy, año 2019, el momento político que estamos viviendo, un momento de una situación de recesión económica, un gobierno relativamente débil si comparamos con procesos anteriores. ¿Cuál es esa relación de la Iglesia Católica con el momento actual, con el momento político actual? Yo creo que siempre, primero. Yo no sé por qué no soy, yo creo que ya ni soy católico siquiera, pero lo que yo digo que al mundo le esperan momentos muy críticos y donde los valores van a tener que ser totalmente trastocados. Creo que vamos a tener que otorgarle prioridad a un montón de cosas que antes no le dábamos todavía ninguna importancia. Y yo creo que en ese sentido van a cambiar nuestros hábitos, hasta nuestros hábitos de comer. Me refiero al cambio climático y a lo que se viene, porque se viene, eso ya tiene fecha de vencimiento. Y yo creo que hay hasta actitudes concurrentes a mí que me importa. Aumenta la tasa de suicidio, los deportes extremos, quiero divertirme y cosas por el estilo. Porque parece que el fin del mundo está ahí a la vuelta de la esquina. Pero disculpa que te interrumpa, pero el propio Papa ahora, hace poco, generó una controversia enorme porque empezó a hablar de los pecados ambientales. Sí. Y la gente dice, pero está loco este tipo. Sí. No, qué bueno que resaltes eso. Particularmente me han sacado de la boca lo que quería decir justamente del Papa Francisco. Es un Papa latinoamericano, un Papa muy cercano a esta región. Lo que ha sido el documento de Aparecida en el año 2007 fue elaborado por él. Y él tanto pide una iglesia pobre para los pobres, habla de las periferias sociales y existenciales, donde no solo esperemos que venga la gente que se haya ido, sino que vayamos hasta aquel que se fue, que las puertas estén abiertas, que la iglesia sea como un hospital de sangre, que no donde un hospital donde hagas análisis asépticos de la enfermedad de la gente, sino que pares la sangre. Es decir, yo creo que hay una plena conciencia de un momento dramático que volver a tocar al paciente. Exactamente, tocar al paciente. El que toca la carne del pobre toca la carne de Cristo. Creo que estamos en un momento crucial. Te quiero hablar ya de la Iglesia Universal, que si de esto nos olvidamos de todo. Por algo hoy tenemos un Papa como él que nos está pidiendo esto, ¿verdad? Sobre todo llegar a lo esencial. Una iglesia abierta, una iglesia en salida. Comprometida. Comprometida. Nunca me olvido cuando, estando en Roma para la elección del Papa
Francisco, no sabíamos que iba a ser él, ¿verdad? Por supuesto. Le escuché a un cardenal decir, debe llegar la iglesia hoy a las periferias sociales y existenciales, a esos sitios donde existe el dolor, la depresión, la gente que ya se ha rendido. Y dije, pero este hombre está diciendo algo extraordinario, algo que refleja al mundo de hoy. Y era él el que al final iba a ser elegido para asumir esa responsabilidad. Por ello, si hablamos de lo que la iglesia debe hacer hoy, creo que ese es el rumbo. Jorge, en algún momento de la historia, quiero insistir de vuelta con los eventos históricos que rodearon a cada cupé, ¿verdad? Rolón, Ismael Rolón, fue mencionado acá un par de veces por ustedes mismos, suspendió la procesión a la Virgen. 1969, creo, por ahí me equivoco, un par de años, plena dictadura, ¿verdad? Un momento tal vez era la previa, unos años después vendría la Pascua Dolorosa y demás, ¿verdad? Eso fue un mensaje que daba Rolón en sí mismo, solo tiene que ver con lo que mencionabas, aquello de las caras de la misma iglesia, diferentes caras. El problema es que en esa época, si vos te ibas a un colegio religioso, estaba lleno de hijos de policías y de militares. Los compañeros de mi hijo eran hijos de torturadores, por ejemplo. Entonces, había como una especie de máscara que la iglesia, o sea, la gente usaba la iglesia como una máscara para simular devoción, caridad cristiana, buena gente, etc. Y yo creo que el Monseñor Ismael Rolón se dio cuenta de eso y se oponía a que la iglesia sea utilizada como una máscara para legitimar a una cantidad de sinvergüenzas que con cara muy devota seguían a la Virgen y después hacían lo que querían. Creo que eso habría sido el trasfondo de esta actitud. Nos estamos yendo, señores, así que una vez más agradecerle. Tienen un mensaje final, algo que quieran contarnos. Los minutos finales son de ustedes. Feliz fiesta de Cacupé. Yo quiero recordar a los jóvenes que tuvieron una peregrinación y lanzaron un manifiesto impresionante donde hablaban de nuestra realidad, de que desde el gobierno no se privilegia a los amigos, de que a la gente se le nombre por su capacidad. Creo que es un grito de la juventud que nos está exigiendo que veamos a los jóvenes, que no les desoigamos. Fue una peregrinación donde estaban cerca de 20.000 jóvenes. Y recordar sobre todo, quiero partir de ellos porque tenemos una gran juventud que espera mucho y que no les defraudemos. Y esta fiesta sobre todo nos interpela también a cada uno en particular, desde su fe y también desde aquellos que no tienen fe, por supuesto, escuchar la voz del pueblo en este tiempo de Cacupé, porque es el pueblo también el que habla, es la iglesia la que habla y es un tiempo especial, sea todo en el contexto de la Navidad, es como para preparar el corazón. La gente dice que en diciembre hay mucha tristeza, depresión, es lo que se dice, ¿verdad? Y hay, de hecho existe. Estadísticamente, entonces que por favor que tiempos como este sean aprovechados al máximo para un poquito para aliviar el dolor de tantos corazones y devolverles la esperanza. Nuestra sociedad es una sociedad es cristiana, es católica y como dicen en la tradición católica, mariana. Yo suelo decirle a la gente, mira, vos podés ser ateo incluso, pero viviendo en una sociedad como la paraguaya te traspasan todos los valores culturales y vos vivís eso porque ¿a quién se le ocurriría un día de Navidad desconocer que es una fecha especial? Y digo, repito, podés ser una persona que vivís tu convicción atea de manera absolutamente diaria y cotidiana. Pero una Semana Santa, una Navidad, un 8 de diciembre son fechas que inundan absolutamente toda la sociedad paraguaya. Pero hay muchos que actúan de esa manera y te atormentan a bombazo limpio, por ejemplo. Claro. Jorge, unas palabras finales que quieras contarnos. Nada, les agradezco la invitación y en realidad creo que es poco tiempo para hablar de algo tan trascendental para todos. Así como dice Camilo, es una cuestión que traspasa a las propias creencias. Hay cosas que asumimos aunque no las creamos y acompañamos incluso como un gesto de solidaridad, de respeto a los que creen. Porque esa es la actitud que yo asumí últimamente copiando la expresión de una persona que dijo: yo no creo en nada, pero estoy dispuesto a creer en todo. Así. Hoy hablamos en cuenta final, Camilo, y gracias una vez más a los invitados. Hablamos en cuenta final de un tema, pero probablemente el tema más popular que tengamos en Paraguay. Sin embargo, nos dimos cuenta hoy que todavía nos falta mucho por saber, Camilo Suárez. Nos falta mucho por aprender, que seguimos aprendiendo de la mano de nuestros invitados, que repito, son de primera. Y decía uno, te vas todos los años a Cacupé creyendo muchísimo, pero hay muchas cosas que no sabemos. Sí, la festividad de Cacupé es una fiesta de origen religioso, tiene toda su liturgia, pero es imposible negar que tiene un impacto y una trascendencia en toda la sociedad paraguaya. Decía el arquitecto Jorge Rubiani,
se me quedó una frase de que no creo en nada, pero estoy dispuesto a creer en todo. A ver, yo suelo decirle a la gente, puedes no creer en nada de esto, pero ¿sabes cómo es? Es como la leyenda del bombero. Vos sabés que no existe el bombero, pero anda que a una persona que vos le digas no existe el bombero, salí de noche en la oscuridad y camina por allí a ver si es que se anima a salir. Existe sin existir. Esa es la fuerza. ¿Verdad? Señores, gracias. Nos... Esto fue Cuenta Final, programa especial de Cada Cupe. Nos reencontramos. Chau, chau. Adoro.